Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, estoy haciendo este video para que ustedes siempre puedan tener acceso a la explicación que voy a dar hoy. Primero les voy a hablar de cómo está dividido el pack, este tercer pack, que con este finalizamos el segundo periodo. Y también les voy a explicar el trabajo de la primera semana a profundidad y les voy a explicar cómo va a ser el trabajo del resto de las semanas, pero solamente como una pincelada porque igual cada semana vamos a estar hablando de las actividades que vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces primero quiero mostrarles el pack para este periodo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí les voy a compartir el pack para este periodo. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Igual ustedes ya tienen acceso al documento. Perdónenme porque aquí quedó mal la fecha. La fecha va desde el 4 de mayo hasta el 29 de mayo. Bueno, igual fue lo único que quedó mal. El resto de fechas dentro del pack están bien y los temas son los que vamos a ver. Estos temas que vamos a ver tienen que ver más con plan lector que con castellano. Entonces, en castellano ya tenemos notas de todo lo que hicimos con Renacimiento y Barroco. Y ahorita nos vamos a centrar en esta teoría que tiene que ver con plan lector. Bueno, vamos a ver la teoría de la transtextualidad de Gerard Genet. Vamos a ver la estructura del ensayo y la estructura y reacción del microensayo. Bien, la primera semana, que es esta, que inicia hoy 4 de mayo, vamos a tener pues la explicación de las normas APA. Sé que hemos visto un video en el primer pack acerca de las normas APA, pero aún no les he explicado a profundidad cómo son porque las vamos a utilizar. No vamos a hacer exactamente un ensayo porque sé que los tiempos pues han sido un poco complicados tanto para ustedes como para nosotros los docentes. Simplemente vamos a utilizarlas en cortos escritos como se indica aquí un foro. Ya les había dicho que vamos a utilizar para las actividades, vamos a utilizar Q10. En Q10 ya está habilitado el foro. Ahorita les muestro. Vamos a hacer la lectura de unos ensayos de los compañeros del año pasado, es decir, personas que en este momento están en grado 11. Vamos a mirar de qué se tratan los ensayos que ellos escribieron, vamos a analizarlos y vamos a mirar también cómo se utilizaron las normas APA en esos ensayos. Bueno, eso en cuanto a castellano. ¿Cierto? Bueno, sí, a castellano. A plan lector, recordemos que vamos a hacer el análisis final de la gitanilla y les había dicho que para esta semana vamos a hacer la evaluación final, teniendo en cuenta varias recomendaciones que me hicieron. Vamos a dejar la evaluación de la gitanilla para la semana del 11 al 15, pero vamos a hacer un encuentro esta semana para hablar del análisis final de la gitanilla, de cómo nos fue, de qué dudas tenemos respecto al texto. Igual que lo hicimos con el principio del texto, lo vamos a hacer con el final. Acá tenemos material de apoyo, aunque este material de apoyo ustedes también lo van a encontrar dentro de la plataforma Q10. En la segunda semana, bueno, el plazo máximo es el 8 de mayo para el foro, porque el análisis de los ensayos va a ser de manera muy personal. Yo se los voy a enviar a ustedes, se los voy a dejar para que los lean, para que los revisen, para que ustedes se den cuenta cómo se hacen las normas APA. Y esta va a ser la primera actividad que van a realizar en lo posible dentro del espacio de esta clase. No hay que enviar nada, simplemente ustedes deben ser juiciosos leyéndolos y revisándolos. Después de haberlos leído y revisado, van a hacer el foro, van a participar en el foro. Son 2 párrafos hablando acerca de cualquiera de las 2 obras que se han leído en el año.
Finis Mundi o La Gitanilla, o pueden ser las dos. Pueden hablar, pueden hacer una comparación, como ustedes quieran. Y ese foro tiene que tener al menos una cita en normas APA. Cualquiera de las citas que yo les voy a explicar hoy debe tener normas APA. Y ahorita les comento cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta para la realización de ese foro. Bueno, en la semana 2, que es del 11 al 16 de mayo, vamos a hacer una actividad pues de celebración del Día del Idioma, porque el 23 de abril no lo pudimos celebrar porque pues cada quien en su casa era muy difícil, pero ya planeamos toda el área hacer una celebración. Vamos a conectarnos en una clase en la segunda semana donde varias personas, espero, se van a postular para hacer un monólogo de un personaje o de un autor importante de la literatura. Personaje quiere decir un personaje dentro de un libro, ¿sí? Y el autor, pues, es quien lo escribió. Van a elegir o un personaje o un autor. Espero que salgan varios de cada curso que se postulen para hacer ese monólogo. Las personas que no van a participar, que creen que no les gustaría hacer un monólogo, pues lo que van a hacer es buscar información, datos curiosos, como dice acá, acerca de nuestro idioma, cuántos hablantes tienen, cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje, que ya lo habíamos hablado. Podríamos hablar de muchas cosas que tiene nuestro maravilloso castellano. Datos que de pronto conocimos preparando las exposiciones que en gran parte no terminamos el primer periodo, pero sé que varios conocieron muchas cosas que tiene el castellano, como las lenguas de sustrato, de astrato, la diferencia entre dialecto, idioma, etc. Van a elegir un dato. Y en la siguiente clase, que es la tercera, recuerden que nos vemos 3 veces a la semana, vamos a planearlo. Van a mostrarme los que quisieron hacer el monólogo, van a mostrarme sus avances y las demás personas me van a contar qué datos tienen. ¿Para qué? Para organizarnos. Porque la última clase vamos a grabar esa sesión, todos vamos a estar listos, todos vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y vamos a grabar ese mini noticiero. Yo doy una introducción, o si quiere alguien me ayuda a hacer esa introducción y después empiezan a participar todos los que van a hacer el monólogo y luego van a participar los que tienen los datos curiosos acerca de nuestro idioma. Bueno, después, en la tercera semana, que es la semana del 18 al 22 de mayo, vamos a hacer esta rúbrica. ¿Cómo la vamos a diligenciar? Yo les voy a enviar 3 ensayos que tienen tipos de transtextualidad, que es el tema que después les explicaré. Transtextualidad tiene varios, digamos que varios subtemas que vamos a revisar a fondo. Ustedes van a colocar el título del ensayo, van a colocar una breve sinopsis o un resumen. Vamos a escribir la clase de transtextualidad que usa, no es que aquí utiliza intertextualidad, por ejemplo. Y acá vamos a colocar literalmente dónde está ese apartado en que encontramos esa intertextualidad. Y acá vamos a escribir la explicación, lo vamos a hacer con 3 ensayos. Ese es el trabajo que vamos a hacer para la tercera semana. Acá tenemos el material de apoyo y este ejercicio tiene un plazo hasta el 15 de mayo por Q10. Ahorita les muestro Q10 cómo lo van a hacer. La última semana, que es la semana del 26 al 29 de mayo, vamos a hablar del ensayo y ya hemos tenido en la semana anterior con el tema de la transtextualidad algo adelantado.
porque indudablemente dentro de un ensayo uno utiliza alguna de las características de la transtextualidad. Vamos a hacer un análisis de diferentes clases de ensayo. Hay muchas clases de ensayo, vamos a hacer un análisis y vamos a elegir, y esto sí va a ser algo personal, vamos a elegir un escrito. Yo les voy a dar una lista, ustedes eligen el que quieran y lo vamos a analizar. Vamos a escribir aquí cuál es la tesis de ese escrito, el tema, y acá vamos a colocar la estrategia discursiva. Las estrategias discursivas vamos a colocar 3. Apela a los sentimientos, da razones de peso, busca autores de otras características y vamos a explicar cada una de ellas, qué estrategia es. Y al final vamos a escribir las conclusiones. Este cuadro lo diligencian en Q10. Bueno, y ya. Ese es nuestro pack para este final de segundo periodo, que aquí lo tenemos. Acá nos muestran en el documento cómo van las márgenes, cómo va la portada, la contraportada, etc. Pero yo me quiero centrar específicamente en las citas, que es lo más complejo que tienen las normas APA. De pronto el hecho de hacer cuadros, de cómo van los cuadros, es cansón, es de mirar, de revisar con calma. Pero lo que requiere de más cuidado son las citas. Bueno, recordemos que siempre va a haber cita textual o literal de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras, y podemos también encontrar la cita parafraseada de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Cita textual o literal y cita parafraseada. ¿Qué es el parafraseo? Que con mis propias palabras digo lo que leí o digo lo que escuché, si es que estamos hablando de un video, de una película, de un documental. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de la cita textual de menos de 40 palabras. Esa cita textual quiere decir que yo voy a tomar igualito lo que encontré en el texto. Y como me están mostrando acá, yo pongo estos puntos suspensivos dentro de un paréntesis cuando yo corto el texto y retomo el texto en otra parte. Estos 3 puntos suspensivos dentro de los corchetes significa eso, que yo corté una parte del texto y proseguí con otra porque eso era lo que me interesaba poner. Bueno, entonces, citas de menos de 40 palabras. Están las citas basadas en el autor. ¿Cómo así basada en el autor? Que el autor es muy importante, que es una persona reconocida y que es muy importante ver lo que ese autor dice. Aquí tenemos un ejemplo de cita basada en el autor. La cita que es basada en el autor siempre va a ir antes de colocar la cita como tal. Entonces aquí podemos ver que dice el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación. Y después coloco el texto, como nos dice aquí, literal, porque la cita es literal. Acá hay un comillado, lo coloco porque es de menos de 40 palabras. Cuando es de menos de 40 palabras, utilizamos el comillado. Si se dan cuenta, aquí están nuestros 3 punticos suspensivos. Significa que este texto hasta aquí está completo. Acá le quitamos una parte y retomamos otra parte que era la que nos interesaba. Cerramos comillas y colocamos la página de ese libro o de ese artículo o de donde sea que lo hayamos tomado. Y seguimos hablando. Cuando colocamos citas de cualquier clase, es porque nos está ayudando a darle bases a lo que estamos diciendo. Si yo estoy hablando
de la importancia de la iglesia en la Edad Media o la influencia de la iglesia en la Edad Media y estoy dando mi punto de vista y estoy diciendo que fue buena por esto, pero fue mala por lo otro, porque las cruzadas, porque etcétera. Bueno, puedo irme a un texto serio, académico, que ayude a reafirmar lo que estoy diciendo. Y cuando encuentro ese texto que no sé, que es de Germán Castro Caicedo, por ejemplo. Entonces aquí coloco Caicedo y el año de publicación, digamos que es 2012. Y un entrecomillado, la iglesia ha cometido, Cierro comillas y coloco el número de página. Resulta que es un artículo de internet. No importa, si es un artículo de internet, no va a haber página como tal. Solamente coloco el apellido y el año. Si es el caso de que sea un artículo en internet que por lo general no están paginados. Bueno, esa es la cita literal basada en el autor. Ahora vamos a ver la cita literal igualita basada en el texto. Es decir, no es tan importante quién lo dijo, sino que es interesante lo que dijo. En este caso, vamos a colocar los mismos datos, pero al final de la cita, apellido, año, página y punto. Y continúo hablando yo. Hay personas que creen que es escribir y luego colocar citas al azar. No, mi cita tiene que conectar con lo que yo estoy diciendo. Y ahí es cuando yo le doy cohesión a mi escrito. Que lo que estoy diciendo tenga coherencia y cohesión con mi cita. La cita no puede ir ahí puesta porque sí, porque voy a cumplir con el requisito. No, tiene que tener una base y tiene que estar explicada. Es que este texto dice tal cosa y es muy importante porque Ojo, tratemos de no decir yo pienso, a mí me parece, yo opino. No, ustedes afirman, porque cuando afirmamos estamos mostrando seguridad y le damos al texto seriedad. Si yo digo, a mí me parece, yo opino, ya eso le quita totalmente la seriedad a lo que estamos diciendo, a lo que estamos escribiendo, porque estamos demostrando inseguridad. Vamos a afirmar. Es importante lo que este señor Kaku dice, porque efectivamente no se llevan a cabo las leyes. Bueno, estoy aquí hablando, estoy aquí improvisando con lo que podríamos decir en una cita y analizarla. No es solo pegarla, cortarla y pegarla, sino darle un análisis a esa cita dentro de mi texto. Listo. Ahora vamos con la cita de más de 40 palabras. Bueno, ¿qué pasa con la cita de más de 40 palabras? Como ustedes pueden ver, va acá con una sangría. Y al lado izquierdo y al lado derecho del texto tiene una sangría que debemos respetar. Ahorita en Word les voy a mostrar cómo se hace para que nos quede esta sangría. Bueno, entonces, cita basada en el texto. Como es basada en el texto, va al final los datos. Van al final. El apellido, el año, la página. Pero como es de más de 40 palabras, la debo colocar de esta manera, como centradita, ¿cierto? Visualmente, la persona que la vaya a leer se va a dar cuenta que tiene más de 40 palabras y yo debo indicarle a mi lector que es así. No es otro párrafo, no es que sea otro párrafo dentro de mi escrito. Va dentro de ese párrafo, pero la dispongo de esta manera. La diferencia de la cita de más de 40 palabras es esa, es que va aparte, visualmente aparte. Y aquí está la cita de más de 40 palabras, pero basada en el autor, por lo tanto la información
va al principio. Yo puedo decir Kaku 2009 sin necesidad de la firma. Esto depende de lo que ustedes quieran decir y de cómo lo quieran decir. O también puedes decir afirma, propone, niega, etc. A veces nos quedamos cortos con estos digamos, conectores, con estos verbos, y podemos encontrar el reemplazo de esas palabras en internet. ¿Se acuerdan que les había pedido un cuadrito de conectores? Bueno, ese les puede servir también. O podemos buscar listas de verbos también cuando nos quedemos cortos en lo que queremos decir, porque la idea es que no repitamos tanto siempre afirma, afirma, propone, dice, no, hay que buscar otras palabras. Eso también le da como cierta movilidad y frescura al texto. Bueno, todas esas que expliqué eran citas literales, el texto copiado y pegado, pero de manera adecuada, utilizando normas, diciendo que yo tomé ese texto, que eso no es mío. Y está la cita de parafraseo, que es cuando con mis propias palabras digo lo que leí. Acá está basada en el texto, es decir, no es tan importante nuestro autor, sino más bien lo que queremos decir. Eso lo determinan ustedes. Solo ustedes van a determinar si es basada en el texto o es basada en el autor. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos, como les dije, de los ensayos de sus compañeros. Acá está hablando la persona. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así, y aquí empieza el parafraseo, las cosas que nos afectan, Y al final de esa cita, como es basada en el texto, coloco mis datos. Y listo. Y continúo. Ojo. Esta cita de parafraseo, pues también debe ser muy formal. No quiere decir que como es con mis propias palabras, entonces yo cambio lo que leí. No, tengo que ser fiel con lo que se dice. Lo único que estoy cambiando es la forma porque lo estoy diciendo a mi manera. Pero esa manera debe ser formal porque es un texto académico y por lo tanto formal. Bueno. Y aquí está la cita parafraseada también basada en el autor. Lo único que cambia que es, como les había dicho, que va al principio. Al principio va nuestros datos. Acá nos están dando una nota. La Biblia y el Corán y las comunicaciones, y creo que aquí hay un error, personales se citan dentro del texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. Es decir, ahorita les muestro cómo se hace la lista de referencias, porque esto simplemente es la cita, pero después debemos hacer la lista de referencias. Bueno, y ahorita vamos a ver entonces algunas reglas. Cuando son dos autores, coloco los dos autores y utilizo esta virguilla. Ahora, de 3 a 5 autores, nos están diciendo que la primera vez se citan todos los autores. Y el resto de citas voy a colocar et al. ¿Qué significa ese et al? Significa que ya lo había mencionado antes. Si yo estoy haciendo un texto y cito un libro que tiene 5 autores, voy a colocarlos a todos. Y después necesito volver a citar ese mismo texto. Coloco et al. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace en Word para que no se compliquen la vida. De 6 o más autores, nos dice que se cita el apellido del primero seguido de et al desde la primera citación, porque ya son demasiados y no los vamos a colocar a todos. El autor corporativo.
En este caso, el nombre de los autores acá lo vamos a reemplazar por ese autor corporativo. Policía Nacional, PONAL 2010. Ministerio de Educación, MEN y el año de publicación. No sé, todos los ministerios, todas esas personas, empresas que pueden generarnos un documento. Las leyes también es por autor corporativo. Bueno, y el anónimo. Cuando el autor es anónimo, en vez de apellido se coloca la palabra anónimo y se tiene en cuenta todo lo demás, el año de publicación, quién lo publicó, etc. Cita de una cita. Resulta que a veces en los textos encontramos que una persona citó a Laura Gallego, que fue nuestra autora del primer periodo. Resulta que, no sé, Andrés Pérez citó a Laura Gallego. Tengo que hacer la aclaración que Andrés citó a Gallego tal año y continúo. No puedo tomar como principal a la persona que citaron, porque es que yo no encontré esa información. El que la encontró fue Andrés, no yo. Entonces lo coloco de esta manera. Aquí nos están dando el ejemplo con Penrose. Entonces Penrose, como citó a Hawking 2010, piensa que Bueno, las notas. En las normas APA no hay nota al pie, igual que en las ICONTEC, que ya pasaron a la historia. En las normas ICONTEC colocábamos cita al pie o nota al pie. La nota al pie en la APA la vamos a colocar cuando estamos haciendo aclaración de un término dentro del escrito. Si yo estoy hablando de la didáctica, por ejemplo, que muchas personas utilizan esa palabra, pero no tienen ni idea que es didáctica y la confunden con dinámica o con juego, que es diferente. Bueno, entonces yo quiero aclararle a mis interlocutores qué significa didáctica y voy a colocar la nota al pie. Ya sabemos que la nota al pie va a aparecer en la parte de abajo, nos la va a botar Word y vamos a escribir didáctica, referente a la pedagogía, que estudia la manera más amena de realizar actividades, etcétera. ¿Cierto? Voy a hacer la aclaración de cuál es la definición que yo tengo de esa palabra, de ese término. Recordemos que los términos tienen muchas acepciones y es importante a veces en los escritos aclarar desde qué punto de vista estoy tomando ese término. Solamente ahí vamos a utilizar la nota al pie. Quiere decir que las citas ya no van en nota al pie, igual que en ICONTEC. Se los aclaro porque me ha pasado que colocan como nota al pie y no es así. Después de haber hecho todas mis citas, voy a hacer la lista de referencias. La lista de referencias siempre va en sangría francesa. Esta es la sangría francesa. Empiezo aquí normal, le doy tab, la letra tab aquí y continúo. Esta es la letra, la tecla, perdón, tab. Y me va a generar la sangría francesa. ¿Cómo voy a hacer esa lista de referencias? Bueno, arriba estábamos hablando de CACU 2019. Bueno, aquí nos tienen el ejemplo con Damasio. Ese es el apellido, esta es la inicial. Entonces, apellido, coma, inicial del nombre, punto, año de publicación, título y la ciudad, dos puntos, la editorial. Estos datos van a cambiar dependiendo de si es un artículo de internet, si es un PDF, si es un libro. Este claramente es un libro. Esto no es un artículo tomado de internet.
Bien. Resulta que tengo más información dentro de mi referencia. Entre más información demos en la referencia, mejor. Acá nos están dando el volumen. ¿Cuándo colocamos el volumen? Cuando hay varias ediciones de ese texto y el número del volumen. Si hay ¿cómo se llama? Un ISBN, también coloco el número ISBN, que ese ISBN es para algunas publicaciones que se hacen. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar específicamente cómo buscar los datos que necesitamos cuando vamos a hacer la referencia de un libro. Acá nos están mostrando dónde encontramos la edición, dónde encontramos el año, el último año de la última edición. Aquí nos están mostrando la editorial, dónde la encuentro, el autor. A veces también nos van a pedir quién lo editó, entonces el nombre del editor, etc. Y aquí nos están mostrando cuál es la forma básica. Apellido, iniciales si tiene dos nombres, año, título, lugar de publicación, editorial, como ya lo he explicado antes. Esa es la forma básica, pero se va complicando a medida que vamos cambiando como de datos, ¿no? Aquí está el libro con autor, por ejemplo. Acá está el libro con editor, entonces si tiene editor, bueno, entonces le agrego el nombre del editor porque es importante nombrarlo, citarlo. Si es un libro en versión electrónica, el apellido, si hay apellido, a veces recuerden que si es un autor corporativo, pues vamos a colocar aquí, esa corporación. El año, el título de ese artículo y recuperado de 2 puntos, copiamos y pegamos el link. Y aquí está el ejemplo. Aquí encontramos el ejemplo. Hay artículos con este número Digital Object Identifier, que es el código de identificación. Si el artículo tiene este identificador número digital, pues lo vamos a colocar. ¿Dónde? Al final cuando ya decimos título y el doy. Un capítulo de un libro. Bueno, aquí voy a ingresar, aparte del título, antes del título del libro, voy a insertar el título del capítulo y luego sí, fíjense aquí, el título del libro, las páginas, la ciudad, el país y la editorial. Artículos científicos. Los artículos científicos aquí nos están mostrando dónde encontramos la información que necesitamos para poder citar los artículos científicos. ¿Ok? Y aquí vamos a mirar el ejemplo del artículo científico. Miren, arriba nos muestran una parte, aquí al final está otra, el año, el número, el volumen, el número de páginas. Y aquí está, entonces, el ejemplo. Apellido, lo mismo, las iniciales, aquí hay varios autores que por lo general los artículos científicos tienen varios autores, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el número del volumen y el número de páginas. Y aquí está el ejemplo, ¿ok? Bueno, el artículo con DOI, que ya lo hemos revisado, aquí está el ejemplo. Artículo online, lo mismo, miren, apellido, año, título, nombre de la revista, volumen, recuperado de 2 puntos. Eso es lo que cambia cuando es online. Bueno, digamos que hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí el asunto de las citas. Aquí vamos a encontrar cómo se citan las revistas, que generalmente lo que cambia un poco es lo que les decía, como el número, la página y demás.
simposios y conferencias, si voy a citar una tesis que saqué de internet, que la encontré en internet, que la encontré en Google Academics. Bueno, resulta que si miramos, uno dice, ay, pero esa información, qué pereza, ¿cómo hago eso? Bueno, para eso está nuestro amigo Word. Un documento en Word. Vamos a ver cómo utilizar el generador de citas de Word. ¿Listo? Este es un documento que yo ya había hecho este año. Estoy hablando acerca de el discurso presidencial y el poder político que tiene. Y acá comparo el discurso de López Obrador con el de Duque aquí en Colombia. Acá está la cita, esta la hice de manera manual, pero bueno, la había hecho de manera manual, aquí ya está generada. La voy a volver a hacer, ¿listo? Para que miremos cómo se hace en el generador de citas de Word. Nos vamos acá en la parte superior a referencias y nos va a abrir esta parte. Le vamos a decir insertar cita, yo ya la había hecho. Vamos a agregar nueva fuente y nos va a aparecer este cuadrito. ¿Por qué película? Bueno, acá aparecen muchas opciones. Está película, arte, documentos de sitio web, porque es diferente un documento de un sitio web a un sitio web. El documento del sitio web es SPF, ese Word que encontré dentro de una página y lo voy a citar. En este caso, pues le voy a dar película porque no hay la opción de video, entonces le doy película. Acá el título es Discurso del presidente López Obrador. El director no está y cuando no hay director lo que voy a colocar es el nombre del canal del que lo saqué. El canal del que lo saqué se llama Milenio, que es un canal de noticias de México por medio de YouTube. Y el año fue 2018. Si esta persona, resulta que la persona que lo genera son más, bueno, voy a darle editar y voy a colocar más personas que son autoras de ese texto, de ese documento, de ese video, de lo que sea. Esto aplica para todos, para libros, para lo que ustedes quieran citar. Acá voy a escribir los apellidos y el nombre de ese segundo autor, tercero, cuarto, quinto, lo que sea. Les va a dejar agregar todos los autores que ustedes necesiten. Si tienen más información, mucho mejor. Le voy a dar mostrar más campos y voy a tener la posibilidad de colocar más información. En este caso, el URL. Voy a colocar aquí www.youtube.com. No podemos hacer esto así. Estoy dando el ejemplo, pero lo que debemos hacer es ir a la página, copiar el link y pegarlo en esta casilla. Tenemos la opción de poner si lo escribió alguien, si hubo un distribuidor específico, etcétera. Aquí está la productora. Tenemos varios campos que si nos aparece dentro del canal de YouTube, si nos aparece en ese sitio web o en ese libro, mejor. Entre más información tengamos, mucho mejor. Y le damos a aceptar. Nos va a generar aquí la cita. ¿Listo? Al final, cuando yo ya he hecho todas las citas que necesito hacer, al final de mi documento voy a hacer la lista de referencias. Aquí ya está hecha, la voy a borrar. Voy a borrar este apartado para que ustedes se den cuenta cómo se genera. Acá resulta que parece que se nos borró, no, aquí está. Bueno,
Entonces aquí voy a pararme y le doy en estilo APA. Por alguna razón no me la está dejando generar, pero le doy en estilo APA, ya me dejó. Tengo que revisar que esté este estilo y no otro. ISO no, estilo APA. La bibliografía, entonces me voy aquí, bibliografía, y en normas APA generalmente se llama es lista de referencias, le voy a dar referencias, estas referencias me las debe organizar en orden alfabético, le doy clic acá en referencias y me va a generar la cita, que aquí está. Milenio, de diciembre, Esto es lo que va a ser mi generador de citas de Word. Acá, ¿qué pasa? Esta la hice de manera manual y puse toda la información. Fue el 2 de diciembre, eso no lo hice aquí cuando hicimos el ejemplo. Esta yo la hice de manera manual. Si hubiera metido la misma información, me hubiera quedado igual que acá. Pero pues estaba haciendo el ejemplo. Resulta que no es una película. Yo tengo la posibilidad de editar esto. En este caso es un video. Entonces acá voy a escribir en vez de película, video. Y listo. Esta cita debe quedar en sangría francesa. ¿Por qué no quedó en sangría francesa? Porque faltó información. Pero si nosotros llenamos todos los campos requeridos, nos va a generar la sangría francesa, que es este espacio que vemos aquí. ¿Ok? Acá les voy a compartir unos ensayos que tengo de compañeros suyos que están en grado 11. En este caso tengo aquí un ensayo de Luisa Martínez, que está en 11G en este momento. Y aquí ella hizo un ensayo acerca de cómo la tecnología se está utilizando para publicar la vida privada de las personas y cómo se vuelve una obsesión estar publicando nuestra vida privada. Y no es tan bueno, porque por eso se llama privada. Pero bueno, eso es otra cuestión. Acá vamos a encontrar una cita literal basada en el texto. Fíjense. Este ejercicio que yo estoy haciendo es el que ustedes deben hacer allá en sus casas. Les voy a enviar 3 ensayos. Les voy a enviar este ensayo de Luisa, otro ensayo de otras 2 compañeras. Tengo el ensayo de Mariana Rodríguez y de otra estudiante de 11E, de Juliana. Y lo que ustedes deben hacer es analizarlas, tanto en la forma en que se hizo como en el fondo. ¿Listo? Vamos a leerlos, vamos a analizarlos, vamos a revisar cómo hicieron las citas. Elegí estos 3 ensayos porque fueron los mejores trabajos que recibí el año pasado, los 3 mejores. Hay muchos más porque varios estudiantes hicieron muy buen trabajo en el tercer periodo con la escritura del ensayo. Este periodo, la idea sería que pudiéramos hacer un ensayo, pero sé que el tiempo no nos va a dar. La situación de estar en casa y de estar haciendo actividades no solamente de castellano, sino de otras áreas, no nos permite, y eso lo saben ustedes de sobra, no nos permite centrarnos en hacer un ensayo. Por eso vamos a hacer es el análisis de los ensayos. En la última semana de este periodo vamos a ver bien las características del ensayo, las clases de ensayo. Por eso quiero que lean
estos ejemplos que también es interesante poder, antes de empezar a escribir, haber leído diferentes ensayos para saber qué estilo voy a adoptar yo a la hora de escribir y qué es lo que tengo que hacer. Quiero que hagan ustedes desde su casa el análisis de cuántas fuentes tuvo que consultar cada persona, de cómo citó, de las citas que utilizó y de cómo es su estilo a la hora de analizar esta situación. Cada ensayo analiza una situación y cada ensayo tiene una finalidad diferente. Y quiero que ustedes hagan ese análisis desde sus casas. Fíjense que en el generador de Word, pues es una herramienta muy importante. Es una herramienta que nos facilita la vida porque no tenemos que escribir cita, referencia por referencia y hacerlo como dice el documento. Y no, simplemente tenemos que cerciorarnos que nuestra lista de referencias obedezca a las normas que vimos anteriormente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ella hizo estas citas de manera manual y no colocó la sangría, que la sangría la pongo dando en la letra, en la tecla Tab, pero aquí este documento no me lo quiere permitir. Miren, ya lo logré. Aquí quedó la sangría francesa. Pero pues Word no la va a generar solito. Simplemente voy, reviso que todos los datos hayan quedado bien. Si algo no me quedó bien, lo puedo editar. ¿Qué es lo que les aconsejo cuando vayan a participar en el foro? Que ustedes primero tengan claro qué es lo que van a decir, de qué van a hablar en ese foro, en qué personaje o en qué situación de los dos libros se van a basar, de cualquiera de los dos libros. Primero eso. Segundo, leer información que nos permita darle base a lo que estamos diciendo, que nos ayude a defender esa idea que estamos dando. Y vamos a buscar documentos en Word, en PDF, vamos a buscar sitios serios. No vamos a buscar nada en el Rincón del Vago ni en Wikipedia porque esos lugares no son sitios para poderlos citar en un trabajo académico. Ese tipo de lugares nos sirve para buscar definiciones, para buscar una información que queremos de manera rápida, que nos quede clara. Pero cuando estamos hablando de referenciar, siempre debemos citar fuentes fidedignas. Y una fuente fidedigna no es Wikipedia, porque Wikipedia cualquiera puede entrar y modificarla. Es por eso. Ese es el ejercicio que van a hacer. Y la siguiente sesión lo que deben hacer es ya publicar su participación en el foro. Tienen esta semana para hacerlo. Tienen del 4 al 10. En el FAQ les va a aparecer hasta el 8, que es viernes, pero les voy a dar la posibilidad de participar hasta el domingo 10. Pues por si necesitan el espacio del fin de semana, que no es la idea. No debería usarse el fin de semana para hacer este ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Simplemente es utilizar las unidades de la clase y dentro de las unidades de la clase hacer ese trabajo. No es más, muchachos, me despido. Espero que les haya quedado clara. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, nos podemos comunicar siempre por el chat de Teams. Si bien vamos a utilizar Q10, las dudas y por ahora la programación de clases la vamos a seguir haciendo por allí hasta que tengan claro cómo utilizar Zoom para poderlo dejar las clases grabadas dentro de Q10. Sé que hay esa opción, pero todavía no nos han explicado muy bien cómo hacerlo. No es más, muchachos, espero que les vaya muy bien con este trabajo. Hasta luego.